prueba evidente es que los consorcios de seguros, de aseguradoras, son uno de los elementos más importantes, diciendo que el cambio climático es un problema, y es un problema para ellos porque los costes para hacer frente a todos estos desastres naturales está aumentando espectacularmente, y esto se ha visto, y esto se ha visto recientemente. Argumento tan burdo. Esto se ha visto recientemente en Montreal. Evidentemente entonces, las compañías de seguro no están preocupadas por pagarles en 1950 a los 500.000 muertos de Bangladesh, seguir negando, y tampoco a los 10.000 de Galveston. Por supuesto que sí, cada vez son más caros, pero no originan más muertos. Eso no es verdad. ¿A dónde lleva el discurso de decir aquí no pasa nada, esto, porque sí está pasando, y la mayor parte de la comunidad científica está diciendo que está pasando y está lanzando alarmas muy evidentes y muy claras? Estamos hablando de los científicos de primera división, estamos hablando del panel intergubernamental de cambio climático. Yo te estoy hablando de datos, de 3.000, no de lo que ha dicho fulanito y de siempre el argumento de autoridad. De 3.000 científicos vosotros, del panel intergubernamental del nunca presentar la más mínima gráfica. Es que no vale absolutamente ningún argumento, porque tú estás en la línea de decir aquí no pasa nada, una línea que interesa. Te he dicho que sí pasa, que en 1931 en China hubo 4 millones de muertos, que en 1950 hubo un ciclón en Bangladesh de 500.000, que en 1900 en Galveston murieron 10.000 personas, que Holanda se inundó en 1953. Bueno, entonces, ¿a dónde quieres llegar? Vamos a ver. ¿Cómo que a dónde quiero llegar? A ningún sitio. ¿A dónde queréis llegar vosotros? Bueno, yo lo que quiero llegar es a decir que las catástrofes no están aumentando, las catástrofes climáticas no están aumentando. Sí está aumentando un poco la temperatura media global. Están aumentando las pero eso, en contra de lo que decís vosotros, es beneficioso. Bueno, ¿por qué es beneficioso? Bueno, pues porque la gente se muere mucho más en invierno que en verano. Por ejemplo, estudios en España, por ejemplo, estudios muy detallados de la mortalidad de Barcelona, muestran que el mes de menos mortalidad es septiembre. Y en septiembre se muere un 25% menos de personas que en enero, que es cuando más gente se muere. Los estudios de impacto climático por enfermedades cardiovasculares, por neumonías, es decir, por lo que nos dice el sentido común, que el frío es mucho peor que el calor. Y entonces un pequeño aumento de temperatura disminuiría las enfermedades invernales. Esto ha sido cuantificado en el estudio de impacto climático de Inglaterra. Y ellos creen que con 2 o 3 grados más de temperatura en Inglaterra invernal, habría al año 20.000 muertos menos. Es decir, que aumentaría la esperanza de vida. Esto siempre pone el ejemplo de la ola de calor que hubo en el 2003, pero que no fue debido a que justo en ese momento había más CO2, sino que, lo que es obvio, fue debido a una situación atmosférica de estancamiento de una masa cálida sobre Francia. No, vamos a ver, si me permites, porque es que yo creo que lo que tú vienes a decir es que el cambio climático inducido, lo que estás diciendo, el cambio climático inducido por el hombre es beneficioso. Yo creo que esto ya se está jugando a la ruleta rusa con el clima. No se sabe cuáles van a ser los efectos, pero 400 científicos... Vosotros sabéis muy bien que el CO2 es el causante del 400 científicos coordinados por la Universidad de Castilla-La Mancha han estudiado cuál va a ser la situación de continuar la evolución de las emisiones de CO2, cuál va a ser la situación en España y cómo va a afectar el cambio climático en la península ibérica. Y hablan de aumentos de temperatura de hasta 7 grados centígrados. Es decir, estamos hablando de una situación muy seria que no se puede... Bueno, que es fácil ironizar sobre ella. No, yo no ironizo, en ironizáis conmigo sois vosotros. En Inglaterra se van a templar las temperaturas. Oiga usted, estamos hablando de un problema muy grave, estamos hablando de un caos climático en la Tierra, estamos hablando del cambio de las condiciones de la composición atmosférica del planeta, con unas incertidumbres sobre cuál puede ser la capacidad de adaptación de las especies. Se sabe, por ejemplo, los datos fenológicos, los datos de comportamiento de las especies, están mostrando, por ejemplo, que en la península ibérica, y eso lo muestra muy bien Miguel Delibes en su libro La Tierra herida, ¿qué mundo heredarán nuestros hijos?, que es lo que nosotros nos preguntamos. Se demuestra el estudio de los datos fenológicos, cómo, por ejemplo, se está reduciendo el invierno, digamos, en la península ibérica, es decir, se ha reducido prácticamente un mes, si lo contamos en función de cuándo brotan las hojas, sí, y de cuándo las hojas y de cuándo las hojas se caen. ¿Qué dicen? No, efectivamente, porque el año pasado tuvimos un invierno súper frío. Bueno, pero... Y porque en Europa, ya digo, muestran las estadísticas que desde 1990 los inviernos son más fríos. Desde 1950 a 1990, 55 al 90, eran más cálidos.
cambió la circulación atmosférica y desde 1990 hay una tendencia al enfriamiento. Hay unos mapas que se pueden construir y que existen. Además, esto es por la NASA, pero nunca aparecen en la prensa. Pero si es que ¿Por qué nunca aparecen en la prensa? Bueno, pues por pura vagancia de los periodistas, me imagino. No es así. Porque hay que buscarlos en Internet. Pero si es que esta discusión, y yo lo decía al principio, es un poco discutir la cuadratura del círculo. Es decir, efectivamente, no se sabe, estamos creando unas condiciones en la atmósfera desconocidas y por lo tanto no se sabe cuál va a ser la evolución del clima. Pero lo que hay es una serie abrumadora de datos que muestran que el clima está cambiando y está cambiando debido a la acción humana. Efectivamente, a mí me parece... el protocolo de Kioto, hay quien sostiene que gastar decenas de miles de millones de dólares en evitar la contaminación es muchísimo menos rentable para el ser humano que gastar esas decenas de miles de millones de dólares en acabar con el analfabetismo, el hambre, conseguir agua potable para la gente de hoy. ¿Me permites hacer una pregunta en este punto? Por supuesto, sí. ¿Por qué se habla precisamente del gasto en Kioto y esas mismas personas no cuestionan, por ejemplo, el gasto en la carrera armamentística? Que estamos en una carrera armamentística desbocada, es decir, que aquí se están haciendo comparaciones que son un poco maniqueas. ¿Qué le parece? Me parece una afirmación pues que es manipuladora, es decir, no, ¿por qué no se gasta ese dinero en combatir el SIDA? Pues efectivamente hay que gastar mucho más en combatir el SIDA, pero cuestionemos por qué se gasta, por ejemplo, tanto dinero en la carrera armamentística y no en defender el medio ambiente, porque realmente pero puestos a elegir prioridades, los dos nos estamos refiriendo a una persona que fue ecologista de Greenpeace. No fue de Greenpeace. Bueno, él dice que sí que fue. Pero dice que fue de Greenpeace, pero no está en nuestros... Está en este momento criticando, diciendo que hay que elegir prioridades y que no se puede gastar uno el mismo dinero dos veces o gastárselo una vez mal porque no te queda para la segunda. Porque hay que poner en la balanza, digamos, siempre las Marías, ¿no? La lucha contra el SIDA, la defensa del medio ambiente. Pongamos en la balanza... Sí, son gravísimos los dos, pero siempre se consideran marginales en función, por ejemplo, del gasto en armamento. Pongamos en la balanza el gasto en armamento. Bueno, yo ahí discrepo con Greenpeace, pero también con Longbury. Yo no creo que el protocolo de Kioto ni siquiera se va a cumplir y no creo que los países se van a gastar ni un duro. Creo que por cumplirlo. España ya ha aumentado sus emisiones un 42%. Por cierto, Estados Unidos ha aumentado menos que España. Y no creo que nadie se va a gastar, porque aquí hay también un malentendido que no entiendo por qué no aparece en la prensa. A las propias compañías eléctricas y petrolíferas les conviene el que se cumpla, les conviene esto del pánico climático, porque... ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque fundamentalmente de lo que se trata y donde está el negocio ahora es en el gas. Es en crear centrales térmicas de gas, lo que se llama de forma un poco esotérica centrales de ciclo combinado, y por otra parte la energía nuclear. Y el contrincante no es el petróleo, el contrincante es el carbón. El petróleo, con pánico climático o sin pánico climático, se va a seguir vendiendo igual, porque el sistema de transporte mundial depende del petróleo. Los coches, los aviones, el A380, que acaba de estrenar España, todo depende del petróleo, y siempre va a haber demanda de petróleo hasta que se acabe, si es que se acaba, tampoco eso no me meto. En cambio, es en el sector eléctrico en donde está la competencia, entre el carbón, que todavía en el mundo sigue siendo con mucha diferencia el combustible principal para producir electricidad. En Estados Unidos más del 54%, en China más del 80%, en España el año pasado fue también el principal combustible, y el gas. Pero el gas está también unido a las petroleras porque son los mismos, los que venden petróleo y venden gas, y ahora lo que quieren es vender gas. Y por otra parte a eso se juntan los que quieren hacer negocio y de nuevo resucitar la energía nuclear. ¿Se entiende? Mientras que el carbón no habla nadie del carbón, pero el carbón es el elemento más barato, más abundante y mejor repartido en la Tierra, y con el que las grandes compañías menos negocio pueden hacer, porque precisamente por esas características. Y entonces... Y no es tan contaminante como